La mente humana es una paradoja brutal. Puede soñar con la grandeza, mientras hace todo para evitarla. Es capaz de imaginar una vida extraordinaria y al mismo tiempo encontrar 1000 excusas para no dar un solo paso hacia ella. Cada mañana, tu cerebro decide si caminarás hacia tu futuro o si volverás a traicionarlo una vez más. Y lo más inquietante es que esa decisión rara vez parece consciente. Se esconde en pequeñas resistencias, en la pereza disfrazada de «mañana empiezo», en el cansancio que mágicamente aparece justo cuando toca actuar. La mente es brillante, pero también es maestra del autoengaño. Y hasta que no entiendas cómo funciona esta batalla interna, seguirás soñando con una vida que tu propio cerebro sabotea en silencio. William James, el padre de la psicología moderna, observó lo mismo en Harvard. Estudiantes llenos de talento incapaces de tomar acción. Él decía, la acción no viene después de la motivación, la acción la crea. Pero aquí está el dilema. Tu cerebro odia lo difícil, odia salir de la zona cómoda. Está programado para la supervivencia, no para la excelencia. Quiere seguridad, no grandeza. Y esa es la raíz del problema. Sueñas con una vida extraordinaria, con una mente diseñada para lo ordinario. Imagina un carruaje tirado por 4 caballos salvajes. Cada caballo es una emoción. Miedo, pereza, duda, deseo de placer inmediato. Si los sueltas, te llevan al barranco del arrepentimiento. Pero si los domas, te conducen a la cima que siempre soñaste. Tu mente es ese carruaje, y la mayoría vive como pasajero, no como conductor. Nietzsche decía que el hombre es algo que debe ser superado. William James agregaba que puedes cambiar tu vida en 30 días si entrenas tu cerebro como un músculo, no como un líder impulsivo. Este video es para ti si alguna vez te preguntaste, ¿por qué no logro hacer lo que sé que debo hacer? ¿Por qué pospongo lo importante hasta que es demasiado tarde? ¿Por qué parece que otros tienen una fuerza que a mí me falta? Quédate hasta el final, porque vamos a tomar las ideas más poderosas de Nietzsche y William James para mostrarte cómo forzar a tu cerebro a desear hacer cosas difíciles, incluso cuando tu cuerpo grita, no quiero. Y cuando termines este viaje, no verás la disciplina como una cárcel, sino como la llave que abre tu verdadera libertad. El dilema humano. ¿Por qué tu cerebro odia lo difícil? A comienzos del siglo XX, William James dictó una de sus conferencias más famosas en Harvard. Un estudiante le preguntó, «Profesor, ¿cómo puedo tener la fuerza de voluntad para estudiar, trabajar y no perder el tiempo cuando nada en mí tiene ganas?» James sonrió y respondió con una frase que cambiaría la psicología para siempre. El cerebro es plástico, se moldea por la acción, no por la intención. Lo que James descubrió es que el cerebro funciona como un río. El agua siempre busca el camino más fácil. Cada vez que repites un comportamiento, como procrastinar o revisar el teléfono antes de trabajar, ese río crea un cauce más profundo. La pereza se vuelve automática. El sabotaje se convierte en costumbre. Pero James enseñó algo liberador. Si comienzas a actuar de forma diferente, aunque sea por minutos, aunque no tengas ganas, el río cambia de dirección. Se crean nuevos cauces. Lo difícil se vuelve más fácil. Lo imposible se convierte en hábito. Y aquí está el primer secreto. No necesitas motivación para actuar. Necesitas actuar para obtener motivación. Nietzsche lo expresó con otra imagen brutal. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo que él veía es que la vida difícil no destruye al hombre. Lo destruye no tener un sentido para soportarla. La incomodidad sin propósito es tormento, pero la incomodidad con propósito es poder. Piénsalo así. Cuando un atleta entrena bajo la lluvia, su cuerpo sufre, pero su mente sonríe porque entiende el para qué. Su dolor tiene dirección. En cambio, cuando alguien vive una rutina vacía, incluso el menor esfuerzo parece insoportable porque no hay un horizonte que lo justifique. Aquí está tu primer desafío práctico. Toma una hoja y escribe tu porqué. No un porqué genérico como «quiero ser exitoso». Eso no mueve a nadie. Escribe un porqué que duela, que arda, que te saque lágrimas si lo lees en voz alta. Ese es el que tu cerebro no podrá ignorar. William James decía que el hombre puede cambiar su vida si cambia sus hábitos. Pero Nietzsche añadiría,
El hábito sin sentido es una prisión. Por eso el primer paso es unir ambos mundos, encontrar un porqué poderoso y luego entrenar el hábito que lo sostenga. Imagina un arco y una flecha. El arco es tu disciplina, la flecha es tu propósito. Sin propósito, el arco no dispara a ningún lado. Sin disciplina, la flecha nunca llega al blanco. Ahora bien, aquí aparece el segundo gran obstáculo. Tu cerebro siempre buscará lo cómodo. Incluso con propósito, incluso con metas, la mente prefiere la gratificación inmediata. Por eso James recomendaba algo llamado el acto como si. Actúa como si ya tuvieras la fuerza. Actúa como si fueras disciplinado. Actúa como si tu vida dependiera de hacerlo. Porque el cerebro no distingue entre realidad e imaginación al crear hábitos. Si actúas como si fueras fuerte, el cerebro comienza a creerlo. Y cuando lo cree, lo refuerza. Nietzsche contaba que, en sus caminatas por los Alpes, se obligaba a subir la montaña aunque estuviera agotado. Decía que el cuerpo debe aprender que la mente manda, no al revés. Cada paso era una victoria contra su propia resistencia interna. Y aquí viene una parábola para recordarlo. Un discípulo le preguntó a su maestro Zen cómo lograr la autodisciplina. El maestro le dijo: «Mira ese bambú. Crece derecho no porque lo desee, sino porque el viento lo azota y la tierra lo sostiene. No decide crecer fuerte, solo se mantiene firme día tras día, y la fuerza llega sola». Ese es el secreto del hábito. Repetir, incluso cuando no quieres, hasta que lo difícil se vuelva natural. Pero hay un truco psicológico más. El cerebro ama las recompensas pequeñas. Si solo trabajas por metas lejanas, tu mente se rinde. Por eso James recomendaba recompensar cada avance, aunque sea mínimo. Terminas un párrafo. Premio. Vas al gimnasio. Premio. No necesitas grandes celebraciones, solo señales que digan a tu mente: vas bien, sigue así. Porque el cerebro, como un caballo salvaje, necesita saber que correr hacia adelante trae algo bueno. En el próximo bloque, descubrirás cómo Nietzsche convertía el sufrimiento en poder y por qué James decía que 10 minutos pueden cambiar toda tu biología mental. Lo que viene puede cambiar cómo ves la fuerza de voluntad para siempre. Las 4 llaves de la voluntad. En 1881, Nietzsche escribió en su cuaderno una frase enigmática: «Vive como si tu vida fuera a repetirse eternamente». Lo llamó el eterno retorno. Imagina por un momento que cada decisión que tomas hoy, levantarte tarde, posponer ese proyecto, dejar pasar esa oportunidad, se repite una y otra vez, para siempre. La idea no era una amenaza, era una invitación brutal. Si esta vida se repitiera eternamente, ¿vivirías diferente? William James no hablaba del eterno retorno, pero en su libro Principios de Psicología explicaba algo parecido. Tu día se repite porque tu cerebro ama la rutina. Si no rompes el patrón, mañana será igual que hoy. La diferencia es que puedes usar ese mismo mecanismo para crear grandeza en lugar de mediocridad. Aquí aparece la primera técnica poderosa. 1. El minuto de hierro. James enseñaba a sus estudiantes a hacer algo difícil durante un solo minuto. Solo uno. No importa si es escribir, hacer ejercicio, limpiar o estudiar. Lo importante es enseñar al cerebro que la acción es posible, incluso sin motivación. ¿Por qué un minuto? Porque la mente odia las montañas, pero puede aceptar un pequeño escalón. Y casi siempre, un minuto rompe la inercia. Empiezas con 1 y terminas con 30. Nietzsche diría que ese primer minuto es un acto de voluntad de poder, un desafío a la voz interior que dice: no puedo. Piensa en un herrero. El primer golpe al hierro frío no lo transforma, pero sin ese golpe inicial, nunca habrá espada. 2. El marco dorado. William James decía que las emociones siguen a la acción. Si caminas erguido, hablas con fuerza y actúas con decisión, tu mente comienza a sentir lo que tu cuerpo expresa. Lo llamó actuar como si. Hoy lo confirma la neurociencia. Tu postura cambia tu química cerebral. Un estudio en Harvard mostró que 2 minutos con postura abierta aumentan la testosterona y reducen el cortisol, las hormonas del estrés. Nietzsche lo sabía intuitivamente. Él decía que la filosofía debía vivirse caminando, no sentado. Por eso escribía mientras recorría kilómetros en las montañas suizas.
Actuar primero. Pensar después. La vida es como un escenario. Si actúas como el protagonista, tu mente deja de sentirse como espectador. Si actúas como alguien decidido, tu cerebro comienza a creértelo. Por eso James pedía a sus estudiantes caminar rápido, hablar con energía y trabajar con ritmo aunque no tuvieran ganas. Actuar como si fueran disciplinados, hasta que lo fueran. 3. Amor fati. Amar la dificultad. Nietzsche escribía: no quiero que nada sea diferente, no quiero que nada sea más fácil. Amo lo que es necesario. Llamaba a esto amor fati, el amor al destino. No significa resignación, significa mirar la dificultad y decir: te esperaba. Cuando amas lo que es necesario, desaparece la lucha interna. Si llueve, entrenas bajo la lluvia. Si hay obstáculos, los conviertes en entrenamiento. Imagina un árbol en la cima de una colina azotado por el viento. Las raíces se hunden más profundo justamente porque el viento no da tregua. Sin viento, el árbol sería débil. Así veía Nietzsche la vida. Las tormentas te fortalecen si las abrazas en lugar de maldecirlas. William James lo confirmaba con otra frase: no tenemos miedo porque temblamos, temblamos porque tenemos miedo. Actúa con valentía y el miedo retrocederá. El cuerpo primero, la emoción después. Un joven guerrero, atormentado por el miedo antes de cada batalla, acudió a su maestro en busca de ayuda. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «llevo la espada más afilada y la armadura más fuerte, pero cuando llega la hora de luchar, es mi corazón el que tiembla. ¿Cómo puedo vencer al miedo?». El anciano lo miró con calma, como si ya hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces antes. Con voz serena le respondió: «Invita al miedo a tomar té contigo». El joven frunció el ceño, confundido. «¿Tomar té? ¿Con mi enemigo?». «Exacto», dijo el maestro. «Siéntalo a tu mesa. Escúchalo. Deja que te cuente sus advertencias, sus dudas, sus «y si todo sale mal». No lo insultes, no lo expulses. Solo míralo a los ojos y dile: «Quédate si quieres, pero yo saldré a luchar». El joven obedeció. La noche antes de la próxima batalla, encendió una lámpara, sirvió té y en silencio imaginó al miedo frente a él. Lo escuchó hablar. «¿Y si pierdes? ¿Y si no eres tan fuerte? ¿Y si el dolor es insoportable?». No lo interrumpió. Solo esperó hasta que las voces se calmaron y al final, con una firmeza que nunca había sentido antes, respondió: «Puedes venir conmigo si quieres, pero no decidirás mis pasos». A la mañana siguiente, entró al campo de batalla con el corazón latiendo igual de rápido que siempre. Pero algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero ya no gobernaba. Ya no era un tirano oculto. Era solo un invitado silencioso mientras él hacía lo que debía hacer. Con los años, el joven entendió la lección más profunda del maestro. La valentía no es ausencia de miedo. Es aprender a caminar con él sin obedecerle. Nietzsche y James dirían que lo mismo pasa con la pereza, la duda o la inseguridad. Invítalas, pero no dejes que tomen las riendas. 4. La cadena inquebrantable. James recomendaba marcar una X en el calendario cada día que cumplieras tu hábito. Con el tiempo, esa cadena visual crece y tu mente no quiere romperla. Nietzsche lo traduciría así: no es el esfuerzo lo que duele, es empezar de cero una y otra vez. Por eso la cadena funciona. Convierte la disciplina en un juego donde perder es romper tu propia racha. Has visto 4 herramientas que pueden cambiar la manera en que enfrentas tu mente. El minuto de hierro, para romper la inercia cuando todo en ti quiere rendirse. El marco dorado, para actuar como si ya fueras la persona que admiras. Amor fati, para dejar de maldecir la dificultad y aprender a amarla. La cadena inquebrantable, para construir disciplina hasta que se vuelva identidad. Pero estas 4 piezas no son el final del camino, son la puerta de entrada. Porque Nietzsche y William James sabían algo que la mayoría olvida. La fuerza de voluntad no nace de un gran momento de inspiración, sino de acciones pequeñas, repetidas, casi invisibles, que con el tiempo moldean no solo tu cerebro, sino quién eres en lo más profundo. Y aquí es donde empieza la verdadera transformación, cuando las ideas dejan de ser conceptos y se vuelven rituales diarios, cuando el cambio deja de ser teoría y se convierte en práctica. En la próxima parte,
Verás cómo estas herramientas se conectan con técnicas concretas para que la disciplina deje de sentirse como una lucha y se vuelva parte de tu identidad. Porque el objetivo no es solo actuar diferente, es convertirte en alguien diferente. Si todo esto está resonando contigo, asegúrate de suscribirte ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar por completo tu forma de ver la disciplina. Quédate hasta el final. Cada nueva técnica es una pieza del rompecabezas para convertirte en la persona que siempre quisiste ser. El método interior. Cómo forzar a tu cerebro a desear lo difícil. En 1890, William James observó algo fascinante en sus estudiantes de Harvard. Aquellos que tenían horarios estrictos, rituales diarios y entornos preparados rendían mejor, incluso con menos talento natural. James concluyó que la disciplina no es una chispa que aparece al azar. Es un fuego que se alimenta con rituales repetidos. Por eso recomendaba crear un ritual diario innegociable, una acción pequeña pero sagrada que inicie tu día con dirección. Podía ser escribir una página, hacer 10 flexiones, leer 5 minutos. No importaba la magnitud, sino el mensaje que enviabas a tu mente. Hoy mando yo, no mi pereza. Aquí aparece la primera idea clave, el poder del microcompromiso. La resistencia mental siempre aparece antes de empezar. Nietzsche decía, el que tiene un porqué soporta cualquier cómo, pero incluso con un gran porqué, tu cerebro buscará excusas. La solución es el microcompromiso. Prometerte solo la acción mínima posible. Si vas a escribir, comprométete a una frase. Si vas a correr, comprométete a atarte los tenis. Si vas a estudiar, comprométete a abrir el libro. Casi siempre, esa acción mínima rompe la inercia y abre la puerta a más. James lo llamaba vencer a la mente con su propia trampa, porque la mente odia empezar, pero ama terminar. La técnica del espejo de Nietzsche. Aquí entra algo profundamente psicológico. Nietzsche escribía en su diario algo llamado conversaciones con el espejo, momentos donde se preguntaba brutalmente si estaba viviendo como el hombre que quería ser. Imagina mirarte al espejo cada noche y preguntarte, ¿hoy actué como alguien que respeta sus propios sueños? Si la respuesta es no, no te culpas ni te castigas. Simplemente juras que mañana habrá una acción que demuestre lo contrario. Con el tiempo, este ritual crea un tipo de honestidad interior que duele, pero que también construye carácter. Porque no puedes engañar al espejo, el entorno como aliado invisible. William James observó que muchas conductas no dependen de fuerza de voluntad, sino del entorno. Si tu teléfono está cerca, lo mirarás. Si la comida chatarra está en la mesa, la comerás. Por eso recomendaba diseñar tu ambiente para que lo correcto sea fácil y lo incorrecto difícil. Coloca tus libros en lugares visibles. Ten una lista física con tus metas. Quita distracciones antes de dormir. La neurociencia moderna confirma esto. La fuerza de voluntad es limitada. El entorno puede hacer que necesites menos de ella. Nietzsche lo resumía con poesía. El hombre es libre cuando baila en cadenas que él mismo eligió. Tus rituales y tu entorno son esas cadenas. Parecen límites, pero en realidad te dan libertad. La regla del 1%. Un error común es querer cambios radicales en poco tiempo. Nietzsche criticaba esa obsesión con el éxito inmediato. Decía, todo lo que es profundo ama la máscara. El crecimiento real es silencioso, casi invisible. Por eso James proponía la regla del 1%, mejorar solo un 1% cada día. Puede ser aprender una palabra nueva, hacer una repetición extra, leer una página más. No parece gran cosa. Hasta que pasan 100 días. Un árbol no crece a gritos. Crece en silencio, empujando la tierra 1 milímetro cada día, hasta que un día ya es imposible ignorarlo. Un rey quería cruzar un cañón enorme. Los ingenieros decían que tardarían años en construir un puente, pero un sabio propuso otra idea. Cada día traigan una piedra, no paren nunca. Al principio parecía inútil, pero con el tiempo, piedra tras piedra, el puente apareció donde antes había solo aire. Así es la disciplina. Un puente construido con actos tan pequeños que la gente los llama insignificantes, hasta que un día sostienen todo tu futuro. Ahora ya no hablamos solo de hábitos o técnicas, hablamos de identidad. Nietzsche decía que el objetivo no era soportar la vida,
sino crear una vida que merezca ser soportada. William James lo confirmaba. Cuando tus hábitos están alineados con quien quieres ser, la acción deja de ser esfuerzo y se vuelve naturaleza. Por eso, antes de seguir debes entender esto. Tus rituales diarios son el suelo. Tus microcompromisos son las semillas. Tu entorno es el clima. Tu identidad es el árbol que crecerá. Y en la próxima parte veremos cómo ese árbol puede resistir cualquier tormenta. El punto de no retorno, de la lucha al hábito irrompible. En 1892, William James dio una conferencia titulada Los hábitos y la voluntad. Allí dijo algo que parecía simple, pero que cambia toda la perspectiva. No somos lo que pensamos, sino lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un hábito. La frase no era nueva. Aristóteles ya había dicho algo parecido siglos antes. Pero James la llevó más lejos. Si lo que haces cada día moldea tu identidad, entonces la disciplina no es una meta, es un ser. Y aquí está la clave. Cuando tus acciones diarias coinciden con la persona que dices ser, el hábito deja de ser frágil, se vuelve tu naturaleza. Nietzsche veía la vida como un puente, del hombre común al superhombre. No un superhombre arrogante, sino alguien que ha trascendido la pereza, el miedo y la mediocridad. Decía, conviértete en quien eres. La frase parece un enigma, pero significa que hay una versión tuya más fuerte, más sabia y más libre esperando al otro lado del puente. Y cada hábito es una tabla en ese puente. Si hoy haces lo fácil, quitas una tabla. Si haces lo difícil, agregas otra. Día tras día, el puente crece o se derrumba según tus elecciones. El problema es que la mayoría espera motivación para construirlo. Y la motivación nunca llega sola. Un viajero llegó a un pueblo famoso por su cerámica. Preguntó al mejor alfarero cómo lograba crear vasijas tan perfectas. El alfarero sonrió y dijo, la primera que hice fue terrible, la segunda, peor, pero hice 100, y luego 1000. La belleza vino después del hábito, no antes. La lección es clara. La identidad nace de la repetición, no de la inspiración. Nietzsche diría que el hombre libre es aquel que se entrena hasta que lo difícil se vuelve su segunda naturaleza. William James hablaba de algo fascinante, el punto de no retorno. Al principio, un hábito es frágil. Saltarse un día no parece grave, pero llega un momento, después de suficientes repeticiones, donde romper el hábito duele más que mantenerlo. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio cuesta, luego es imposible olvidar. Aquí entra la neurociencia. Cuando repites una acción, tu cerebro crea conexiones llamadas mielina alrededor de las neuronas. Con cada repetición, esas conexiones se vuelven más rápidas y fuertes. Lo que antes requería esfuerzo, ahora es automático. El hábito deja de ser lucha y se convierte en identidad. Nietzsche advertía contra un error común: creer que siempre debes sentirte motivado. Decía, el hombre fuerte es aquel que obedece a una ley que él mismo se impone. Eso significa que tu disciplina no debe depender de emociones pasajeras, sino de principios inquebrantables. William James coincidía. La voluntad no es un músculo que se agota, es una dirección que se elige. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos decisiones. Si vas al gimnasio, decide la hora y manténla fija. Si escribes, ten un lugar y una rutina. Si meditas, que sea siempre al despertar. Menos opciones significan menos resistencia. Y menos resistencia significa más disciplina. Imagina un río descendiendo una montaña. Si intentas detener el agua con las manos, es inútil. Pero si cavas un canal, el río fluye donde tú quieres. Tu energía mental es igual. Si luchas cada día para decidir qué hacer, te agotas. Si creas canales, hábitos fijos, rituales claros, tu energía fluye sin resistencia hacia lo que importa. Nietzsche decía que la libertad verdadera no es hacer lo que quieras, sino querer lo que has elegido hacer. Un pintor, frustrado por su propia indecisión, escribió a su amigo con el corazón lleno de dudas. No tengo talento para la disciplina, confesó. Cada día me pregunto si pintar o no, y la mayoría de las veces no lo hago. Espero a que llegue la inspiración, pero casi nunca aparece. Su amigo, un hombre mayor que ya había vivido esas batallas invisibles, respondió con una carta breve pero cortante.
Entonces no te preguntes. Solo pinta a la misma hora, cada día. La disciplina no es un sentimiento, es un reloj. El pintor no entendió al principio, pero obedeció. Comenzó a pintar cada mañana a la misma hora, aunque la mente le dijera que no valía la pena, aunque el cansancio le gritara que no tenía sentido. Durante semanas, sus cuadros fueron mediocres. Durante meses, sus manos parecían torpes, pero él seguía, siempre a la misma hora, como un ritual silencioso. Y entonces ocurrió algo extraño. La inspiración, aquella musa esquiva que nunca llegaba cuando era llamada, empezó a aparecer sola, a veces en medio de la pintura, a veces al final de la jornada, pero siempre encontraba al pintor trabajando. Con el tiempo entendió la verdad detrás de las palabras de su amigo. La inspiración no visita a los que esperan, visita a los que están presentes. Meses después, el pintor había creado su obra maestra, y cuando la gente le preguntaba cuál había sido su secreto, él sonreía con humildad y respondía: el arte no nació de la inspiración, nació del hábito que la invitó a entrar cada día. Cuando dices, soy una persona disciplinada, pero actúas diferente, tu cerebro te ve como un impostor. Pero cuando cada día actúas como alguien disciplinado, aunque sea en pequeños hábitos, llega un punto donde tu mente dice, así soy yo. Y esa es la identidad irrompible. Cuando actuar con disciplina no es una opción, es simplemente quién eres. Nietzsche resumía todo con una frase poderosa: haz de tu vida una obra de arte. No decía, haz una obra de arte, decía, hazte a ti mismo. Imagina un boxeador cayendo una y otra vez en medio del ring. Sus golpes ya no tienen fuerza, su cuerpo está agotado. Y sin embargo, cada vez que suena la campana se levanta. No para presumir que es invencible, sino para demostrar que la derrota nunca será su punto final. Porque la verdadera fuerza no está en quien nunca cae, sino en quien siempre vuelve a ponerse de pie. ¿El mensaje oculto? Que la grandeza no consiste en ser invencible, sino en aprender a levantarte una y otra vez, incluso cuando tu mente grita, no puedo. William James lo confirmaba de otra manera. El mejor uso de la vida es gastarla en algo que la supere. Ambos sabían que la vida es difícil, que la mente humana ama la comodidad, que todos sentimos miedo, pereza, duda, pero también sabían que dentro de ti hay una fuerza que despierta solo cuando caminas hacia lo difícil. Hasta ahora, tal vez veías la disciplina como una cárcel, como algo duro, frío, casi inhumano. Pero Nietzsche y James la veían como la única vía hacia la verdadera libertad. Si eres esclavo de tus emociones, del cansancio o de la pereza, tu vida está a merced del azar. Si entrenas tu mente para actuar aunque no tengas ganas, eres libre. La disciplina es el arte de dominar el carruaje del que hablamos antes. Esos caballos salvajes de miedo, placer inmediato y distracción. El conductor libre no es el que va donde el viento lo lleva, es el que sujeta las riendas y elige el destino. Un monje cuidaba un jardín en la cima de una montaña. Un viajero lo visitó y le preguntó cómo mantenía las flores tan hermosas con un clima tan salvaje. El monje respondió: yo no controlo el clima, solo planto cada día, pase lo que pase. La tormenta viene y yo sigo plantando. El sol llega y sigo plantando. La disciplina es eso, plantar incluso cuando llueve, porque la vida siempre tendrá tormentas. Si esperas que pase el mal tiempo para actuar, nunca sembrarás nada. Ahora entiendes por qué Nietzsche decía, conviértete en quien eres, porque cada hábito, cada pequeño acto difícil, cada día que eliges avanzar aunque no tengas ganas, es un paso hacia esa versión tuya que antes parecía imposible. Y comprendes por qué William James insistía, la acción no viene después de la motivación, la acción la crea. No necesitas sentirte listo, necesitas empezar. Y al empezar, tu cerebro cambia, tu identidad cambia, tu vida cambia. No necesitas un gran comienzo, necesitas un comienzo pequeño, pero hoy, un minuto de acción, una cadena de hábitos, un propósito que te saque lágrimas, un entorno que haga fácil lo correcto. Empieza con eso, porque el puente hacia tu mejor versión no se construye con deseos, sino con pasos. Y cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria contra la inercia, la pereza y el miedo. Nietzsche y William James te dirían hoy, no esperes a que sea fácil, empieza ahora, porque la fuerza que buscas
solo aparece cuando caminas hacia lo difícil. Y tal vez, dentro de unos años, alguien mire tu vida y se pregunte cómo lograste tanto. Y tú sabrás la verdad. No fue magia, no fue suerte, no fue talento, fue una piedra al día. Antes de irte, haz esto. Mírate en el espejo y pregúntate, ¿estoy listo para convertirme en la persona que quiero ser? Si la respuesta es sí, suscríbete y deja tu comentario. Porque cada nuevo video será otro espejo para tu mente. Otro paso para cultivar esa libertad interior que estás buscando. No lo pospongas. Planta hoy la semilla. Riega con acción cada día. Y juntos veremos crecer el jardín que un día solo podías imaginar.